Bienvenido al curso Ordenación de Mujeres al Ministerio Cristiano, Unidad 2. Esta es su servidora María Deira. Juntos exploraremos y estudiaremos sobre algunos pasajes bíblicos que son dificultosos de entender con relación al papel de la mujer. Comencemos con el pasaje en 1 Timoteo 2, 8 al 15. 1 Timoteo trae dos prohibiciones que son casi siempre usadas para negar el uso de los dones de las mujeres al ministerio. El versículo 12 comienza con, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí observamos que esta es la posición actual de Pablo. No es un mandato para todos los tiempos de parte de Dios. A la luz de la situación en Éfeso, Pablo no pensaba que era bien para la mujer que enseñara. ¿Por qué diría Pablo esto? En el primer siglo, las muchachas judías y gentiles eran generalmente entrenadas con destrezas para cumplir con las necesidades domésticas. Algunos judíos escritores declaran que las mujeres no tenían la capacidad mental para estudiar el Torah o la ley, y de esa manera estaban expulsadas inclusive de escuchar el Torah. Sigamos con el pasaje en 2 Timoteo 3:6. Indica que la mujer efesia tenía la tendencia a una enseñanza ortodoxa. En contraste con su cultura, Pablo manda a estas mujeres que se les enseñe el Torah y el Evangelio, versículo 11. Mientras son sumisas a los maestros y aprendan con silencio, era la costumbre de aquellos días, como lo era para los hombres estudiantes también. Esto, por supuesto, es meramente el patrón de Jesús quien enseñó a las mujeres. Vea Lucas capítulo 10, 28 al 42. Tal vez Pablo hubiera cambiado su reglamento para Efesios más tarde después que estas mujeres aprendieran las escrituras. No escuchamos de Pablo que prohibiera a Priscila enseñar a Apolos. Pablo, además, dice en 1 Timoteo 2:12, o de tener autoridad sobre el hombre. La palabra griega autentín, traducida como autoridad, es una palabra rara en el cual es únicamente usada aquí en el Nuevo Testamento y se traduce mejor dominar o dominante. En el griego secular tiene el significado de cometer un crimen, el de matar con sus propias manos. Sugería una autoridad monarquía donde no tenía autoridad monárquica, poder de vida o muerte sobre alguien. Este dominio va directamente en contra del principio de Pablo en Efesios 5:21, de sumisión mutua. Aunque no está claro, hay evidencia de sugerir que las mujeres eran sacerdotes en Efesios, que ejercían esta clase de autoridad sobre los adoradores en las religiones paganas. Pedro también hace referencia a las mujeres en 1 de Pedro 3, 1 al 7. Noten los matices culturales de modestia, matrimonio y conducta cristiana piadosa. Esta declaración resumen claramente. Aún dentro de las restricciones culturales de esos días, Pedro y Pablo tenían buenas noticias para las mujeres. Primero, las mujeres, como mujer, son completamente participantes en la nueva comunidad de creyentes. Segundo, las mujeres son responsables a sus propios llamados para ser un pueblo santo y por lo tanto estar en lo contracultural de refutar, de conformarse a algunos de los patrones del mundo. Tercero, el énfasis sobresaliente de servir a otros mueve toda la discusión al lugar donde el modelo de sumisión ya no es sobre los esclavos y los amos, sino sobre el servicio a Cristo. Esa clase de servicio no tiene nada que ver con el género. El comentario por Juan Stanley, Extractos de Mujeres Asociadas de Jesús. Estos textos establecen a las mujeres como viajeros con Jesús, como diáconos y apóstoles, e introduce el rol central de María Magdalena como el primer apóstol. En Lucas 8, 1 al 3,
Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Este corto pasaje plantea cuestiones concernientes a las mujeres asociadas con Jesús. En contrario al patrón en la cultura judía, mujeres acompañaban a Jesús apoyando financieramente su viaje de predicación a Jerusalén. Lucas 8, 1 al 3 declara que mujeres viajaban con Jesús. Lucas 23, 55 menciona, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron a José de Arimatea a la tumba de Jesús. Este verso implica que las mujeres estaban presentes en la entera jornada a Jerusalén. Ellas estaban presentes fielmente en la tumba, mientras que los hombres apóstoles habían abandonado a Jesús. En el Evangelio de Lucas, estas mujeres son comparables a los diáconos en Hechos, quien también escribió Lucas. La palabra diaconón en Lucas 8:3 configura el paralelo a Hechos. La versión NRSV traduce el verbo griego diaconon como proveyendo por ellos. La misma raíz de la palabra es traducida como servir o servido en Marcos 10:45 y Lucas 22:27. Lucas usa la forma nominativa de diaconía en Hechos 6:4, escribiendo a los 12, y nosotros persistiremos en la oración y sirviendo la palabra. Lucas 8, 1 al 3 presenta a estas mujeres en paralelo en el ministerio de Jesús. Así como los diáconos en Hechos supervisaron las necesidades financieras de la iglesia emergente, estas mujeres proveyeron por las necesidades financieras del ministerio de Jesús. ¿Quién era María Magdalena? Lucas 8:2 indica que ella había sido sanada de espíritus malignos y 7 demonios. También Magdala era su pueblo natal, por ende el nombre María de Magdala o María Magdalena. Aunque el Nuevo Testamento menciona a María Magdalena 14 veces, existe una equivocación en la tradición de la iglesia acerca de su identidad. Lucas identifica a María Magdalena como una quien Jesús sanó, no como una pecadora, específicamente no una prostituta, como el Papa Gregorio la declara. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Esto está en Juan 21 al 2. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando ella había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Juan 20, 11 al 18. María Magdalena cumplió las cualificaciones para ser un apóstol según el relato de Juan sobre la resurrección. De acuerdo con Hechos 1, 22, un apóstol era uno quien había estado con Jesús y era un testigo con nosotros de su resurrección.
María reunió estas dos condiciones. Como repasamos antes, María Magdalena pasó tiempo con Jesús y financió su ministerio. Ella fue el apóstol que fue a los apóstoles porque ella fue la primera que vio a Jesús, el resucitado, y a proclamar, he visto al Señor. Juan contrastó sus acciones y convicción con las de Pedro, el otro discípulo, y Tomás. Después de descubrir la tumba vacía, ella le informó a Pedro y al discípulo amado. Entonces los dos discípulos fueron a la casa en lugar de compartir las buenas nuevas de la resurrección, como lo hizo María. María Magdalena estaba fuera llorando junto a la tumba. Dos ángeles le preguntan, ¿por qué estás llorando? Ella respondió que asumió que el cuerpo de Jesús fue robado. Cuando ella fue llamada por nombre, reconoció a Jesús. Jesús la comisionó a ella de ir y anunciar de su resurrección y ascensión. Su anuncio a los discípulos que he visto al Señor fue la primera en servir como testigo y de proclamar sobre la resurrección de Jesús en el Evangelio de Juan. Ella creyó únicamente sobre la base de lo que ella vio y oyó, contrario a Tomás, que necesitaba tocar a Jesús